saludo muy especial para todos los oyentes a esta hora de la mañana que se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Católico, vive tu fe. Bueno, una nueva semana, un nuevo comienzo, un nuevo despertar de parte de Dios de la vida que nos regala todo lo necesario para existir. Les invitamos para que se queden con nosotros. Ya estamos en contacto a través de nuestra app oficial, nuestra aplicación Radio Alegría y Gozo. Y bueno, ya nuestra línea de WhatsApp también se encuentra en sintonía 312-698-79. Ahorita les estaremos dando todo lo necesario para que estén en contacto con nosotros y bueno, puedan enviar todas sus dudas y sus preguntas. Ya se encuentra con nosotros el Padre Miguel Ángel aquí en las instalaciones de esta su emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días, Henry. A todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. La casa o el trabajo, ama, perdona, consuela y ayuda a tu hermano. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas las obras sean inspiradas por ti, para que todo nuestro trabajo brote como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, antes de entrar en tema, quisiera primero agradecerles inmensamente por la sintonía, por continuar conmigo, con nosotros, con esta emisora, y también por sintonizarnos, no solamente a nivel de la emisora, sino también sintonizarnos a nivel de la Sagrada Escritura, de los temas que estamos desarrollando. Y les agradezco inmensamente que se haya despertado ese interés y que ustedes sigan siendo fieles a este programa. Un programa que tiene como fin de afianzarnos en la fe, afianzarnos en la verdad, para poder nosotros saber que sí realmente estamos en la verdad, que no estamos equivocados, que estamos en el camino que es. Si nosotros seguimos a Jesucristo, lo seguimos de verdad, lo seguimos con todo el corazón, como el mismo Jesucristo pide en el Evangelio, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, porque Él, como dice Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Precisamente estamos dedicándonos a a estos temas, a desarrollar toda esta serie de temas en la Sagrada Escritura para ayudarnos mutuamente en la solidez de la verdad y para que todos realmente sintamos cómo el Espíritu Santo nos ilumina y nos revela que no estamos fuera del lugar, que no estamos fuera del camino, que no estamos fuera del sendero que nos puede llevar al encuentro con Jesucristo. Por eso les agradezco nuevamente que continúen en la sintonía. Hoy les voy a proponer un tema que tampoco es muy común, inclusive dentro de los mismos apologetas, dentro de nosotros que estamos pues como vinculados a esta parte de la Sagrada Escritura y a defensa de la fe. Ese tema no lo he encontrado en ninguna parte así estrictamente desarrollado por ningún apologeta, pero sí en esta semana una persona sí me hizo caer en cuenta de eso. Me dijo: padre, ¿por qué no desarrolla un tema sobre la ley? Sobre por qué el sentido, el valor, el significado que tiene la ley tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y si nosotros ¿por qué estamos obligados o no estamos obligados a cumplir la ley? Porque hay algunos, muy tangencialmente, pero lo insisten mucho al católico y atacan mucho al católico, porque
Por ejemplo, nosotros cambiamos los mandamientos. Y en el Éxodo 20, del 24, 23 en adelante, están los 10 mandamientos. Y nosotros, los mandamientos que predicamos, los mandamientos que enseñamos a los niños en la escuela, o cuando se están preparando para la primera comunión, confirmación, etcétera, para los sacramentos, les enseñamos unos mandamientos diferentes, unos mandamientos distintos. Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar. No solamente lo de los mandamientos, por qué cambiamos nosotros los mandamientos, por qué enseñamos unos mandamientos diferentes. Algunos se preguntarán, ¿enseñamos unos mandamientos diferentes a los que están en la Sagrada Escritura? Sí, es verdad. Nosotros tenemos unos mandamientos diferentes a los que aparecen en Éxodo y en Deuteronomio. Pero no vamos a desarrollar ese tema porque ya en su momento lo iremos a desarrollar. Lo que yo quiero insistir es en lo de la ley propiamente. La ley era prácticamente del Antiguo Testamento. Y nosotros en el Nuevo Testamento no estamos obligados a cumplir esa ley. Eso es lo que yo voy a desarrollar de ahora en adelante. En esto 1 o 2 temas, 2 programas, lo que se necesite. Vamos a desarrollar ese tema concreto de la ley. El significado, digamos, si nosotros estamos obligados o no obligados, y por qué estamos obligados o por qué no estamos obligados a cumplir la ley, a cumplir los mandamientos. ¿Y qué significan esos mandamientos? ¿Por qué se cambiaron? ¿Quién los cambió? Etcétera. Y si los cambiaron y nosotros no estamos obligados a cumplir la ley, ¿por qué nosotros lo seguimos enseñando? Etcétera. Ese es como el tema que vamos a desarrollar. Porque hay muchas personas que se anclan y se obstinan en la ley del Antiguo Testamento, es decir, en la ley mosaica, y atacan al católico. Y claro, como nosotros no estamos formados en ese sentido, porque precisamente yo he adoptado ese lema, católico instruido jamás será confundido. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar acá. Católico instruido, los estoy instruyendo, los estoy como orientando, les estoy ayudando, les estoy mostrando contextos de la Sagrada Escritura que la Iglesia no está equivocada, que la Iglesia lo que predica es con base en la Sagrada Escritura. Si no es con base en la Sagrada Escritura, la Iglesia no lo propone como objeto de fe, como ya lo hemos dicho varias veces. De modo que vamos a empezar con este tema. Un tema maravilloso, un tema muy bonito, que es sobre la ley. Y vamos a empezar justamente con Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Lo vamos a leer así muy tangencialmente, rápidamente, pero para que ustedes noten que nosotros sí tenemos una ley distinta o unos mandamientos diferentes. Vamos a escuchar lo que dice el Éxodo. Entonces Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Bueno, ese es el primer mandamiento. Versículo 3, es el versículo 3, primer mandamiento. No tendrás otro Dios fuera de mí. Nosotros tenemos, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No es exactamente lo mismo, pero se parece, y ahí no hay ningún problema. Siga. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. Bueno, ese mandamiento, ese segundo mandamiento, nosotros no lo tenemos. Y ahí empiezan las dificultades. Como les dije ahora, no vamos a hablar de eso. Simplemente es para que noten ustedes que nosotros sí tenemos unos mandamientos distintos. De ahí en adelante, a partir por allá como que el versículo 6 o 7, viene el otro mandamiento. A ver, el versículo 6.
Tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Bueno, ahí viene el que nosotros tenemos de segundo. Allí está de tercero y nosotros lo tenemos de segundo. De ahí en adelante los mandamientos son igual. Pero quiero enfatizar y quiero insistir es por qué nosotros no cumplimos no enseñamos esos mandamientos. No los enseñamos como están allí en la Sagrada Escritura. ¿Quién los cambió? Y aquí es donde quiero insistir sobre este tema de la ley. ¿Quién los cambió? No los cambió la Iglesia, no los cambió un papa, no los cambió un sacerdote, no los cambió un santo, los cambió el mismo Jesucristo. Los cambió. ¿Por qué los cambió? Eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Por qué los cambió? Es decir, ¿por qué nosotros no seguimos las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento? Y los cambió Jesucristo. Y esa es como el tema central, la clave que vamos a desarrollar durante estos programas. ¿Por qué los cambió? Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a escuchar lo que dice Jesucristo allí. Cómo Jesucristo empieza ese sermón de la montaña, diciéndole a los discípulos y concretamente hablando de la ley. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Bueno, fíjense la frasecita, fíjense, afinen bien el oído. Vamos a vuélvalo a leer. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Bueno, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. ¿Quién es el que está hablando? Está hablando Jesucristo, en nombre personal, no está hablando está hablando en singular. No está hablando ni en plural, ni le está diciendo a los discípulos, ustedes tienen que cumplir los mandamientos, ustedes tienen que cumplir la ley y los profetas. No. Vuelve y lea y verá. Escuchemos. No piensen que vine para abolir la ley. No piensen que vine. ¿Quién es el que está hablando? Jesucristo. No piensen que vine a abolir la ley y los profetas. Está hablando él en primera persona. No les está diciendo a los discípulos, tienen que cumplir eso. No. Yo no he venido a abolir. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento. Sino a darle cumplimiento. Y ahora vas a leer Juan capítulo 19, versículo 30, para no leer todo lo demás, porque ustedes saben muy bien que durante todo el Evangelio está diciendo, no lo vamos a leer por razones de brevedad, porque nos demoraríamos mucho, pero hay muchos textos que ustedes son testigos de ello. Hay muchos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, para que se cumpliera la Sagrada Escritura, para que se cumpliera lo escrito en el Antiguo, para que se cumpliera. Hay muchos textos donde aparece eso, para que se cumpliera. ¿Y eso se cumplió o no se cumplió? Vamos a ver si se cumplió o no se cumplió. ¿Y quién fue el que lo cumplió? Escuchemos. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Juan 19:30. 19. Sí, 19:30. Juan capítulo 19, versículo 30. Después de beber el vinagre, después de beber el vinagre, dijo Jesús. Estaba en la cruz, está ya crucificado, ya estaba moribundo Jesucristo, ya estaba a punto de morir, y le acercaron una esponja con vinagre, y bueno, siga. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Entonces, ¿quién lo cumplió? Jesucristo. ¿Y dónde lo dijo? Allá en lo que acabamos de leer.
De modo que ese es un primer punto que vamos a aclarar, ese primer punto. ¿Quién lo cumplió? Jesucristo lo cumplió. Como Jesucristo lo cumplió, nosotros no estamos obligados a cumplirlo. Pero vamos a continuar. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué cambió Jesucristo la ley? ¿Por qué cambió Jesucristo los mandamientos? ¿Por qué los cambió? Escuchemos ahora nuevamente Mateo capítulo 5, versículo 20. Versículo 20. Para que noten ustedes, allí está una exhortación de Jesucristo, hablándole a los discípulos, para aquellos que quieren seguir a Jesucristo, los que me van a seguir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con respecto a la ley, concretamente. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí está claro. Clarísimo. Si vuestra justicia, es decir, la justificación, ¿qué es lo que justifica al ser humano? Si lo que justifica al ser humano es la ley, esa ley no nos lleva a la vida eterna, no nos lleva al cielo. ¿Por qué no nos lleva al cielo? Eso lo vamos a desarrollar. No se preocupen que para allá vamos. ¿Por qué no lleva al cielo? Ya lo vamos a ver con otros textos de la Sagrada Escritura. Jesucristo les dice, si vuestra justicia, si lo que los va a justificar a ustedes, lo que los va a perdonar a ustedes, no es más importante, no es superior a lo de los fariseos y a los, ¿qué más? ¿Fariseos y qué? Y... Escribas y fariseos. Escribas y fariseos. Es decir, los escribas, ¿quiénes eran? Eran los maestros de la ley, los escribas y fariseos. Si no es mayor que la de ellos, fíjense, los escribas y fariseos. ¿Quién eran los escribas? Los especialistas en la ley. ¿Quién eran los fariseos? Especialistas en la ley. Si no es superior a eso, no entraréis en el reino de los cielos. Primera característica o primer motivo, primer elemento por el cual Jesucristo cambió la ley, cambió los mandamientos. Primero, porque tenía que ser mayor, que tenía que ser superior. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que ser superior? Eso es lo que vamos poco a poco a desarrollar. Hay otro texto donde contundentemente dice, el autor sagrado, Lucas capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 16, para que noten ustedes que, dicho de otra manera, con otras palabras, ¿qué sucedió con la ley? ¿Hasta dónde llegó? Y de ahí para allá, ¿qué sucedió? La ley y los profetas. Oigan, la ley y los profetas. Recuerden que Jesucristo dijo, ahora en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirla. No, porque oigan lo que dice aquí Lucas. La ley y los profetas llegan hasta Juan. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ahí está. Otro texto para mostrar que realmente la ley llegó hasta Jesucristo. No más. Precedido por Juan el Bautista, el precursor. Precursor significa esto, que prepara, el que preparó el camino del Señor. Hasta ahí llegó la ley y los profetas. De ahí en adelante, ya no. ¿Por qué? Porque Jesucristo los cumplió, como ya acabamos de escuchar. Siga. Desde entonces se proclama el reino de Dios. Entonces ya, ¿por qué hay que ser superior? Nuestra justicia tiene que ser superior a la de los fariseos y los maestros de la ley, a los escribas. ¿Por qué? Porque ahora, de ahora en adelante, es el reino de Dios el que va a imperar, el que va a dominar, el que nosotros vamos a seguir. Ya no vamos a seguir una ley mosaica, no, vamos a seguir el reino de Dios.
porque el reino de Dios sí nos prepara para entrar en la vida eterna. Por eso se cambió, Pero esa es una razón, Pero hay otras razones por las cuales Jesucristo cambió los mandamientos. ¿Por qué la ley llegó hasta San Juan, hasta Juan Bautista? ¿Por qué llegó hasta el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento se aniquiló? ¿Por qué? Vamos a ver, solamente vamos a ver un detalle. No vamos a ver muchos detalles para no hacernos tan extensos, pero sí vamos a ver un detalle. Ahora regresamos a Éxodo capítulo 20. Ahora vas a leer el último mandamiento de la ley que dice allí. Y vamos a detenernos allí un rato. Vamos a detenernos y voy a insistir en algunos puntos claves de este mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Allí lo vamos a leer bien despacito para que noten ustedes, así como sucedió con este mandamiento, sucedió con los demás mandamientos. Que en su momento, como vuelvo y les repito, como les decía ahora al principio, en su momento vamos a ver el tema de por qué nosotros cambiamos los mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo. Oigan, no codiciarás, ese mandamiento nosotros lo tenemos. Es el 10º, lo tenemos también en el número 10. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Y cuáles son los bienes ajenos? Afinen el oído, pongan la lupa, afinen el ojo y van a tomar una foto. Vamos, porque en ese entonces no habían cámaras fotográficas, pero sí hay retratos hablados. Un retrato hablado de por qué Jesucristo va a cambiar los mandamientos. Aquí hay una respuesta clara al por qué. Vamos a escuchar todo el mandamiento y luego lo vamos a leer despacitico, nuevamente. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Mujer de tu prójimo. Ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Bueno, nosotros tenemos ese mandamiento igual. Nosotros lo tenemos igual. Pero fíjense cuáles son esos bienes del vecino. ¿Qué es lo que yo no debo codiciar? Fíjense bien, vuélvalo a leer. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo y todo lo que encierra la casa de tu prójimo. ¿Qué es lo que encierra la casa de tu prójimo? No está hablando en sentido literal, no lo que está dentro de la casa. No, lo que está también fuera de la casa, la finca. Bueno, vamos a poner atención y verá. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás. Primero, dentro de los bienes del vecino, ¿qué había? Vamos a ver la lista. Vamos a ir repasando la lista. Dentro de los bienes del vecino estaban los bienes estamos hablando de los bienes del vecino, de lo que el vecino tenía y que eran cosas que no se podían codiciar. Vamos a ver qué había. Primero, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Primero, la mujer. Segundo, ni su esclavo. Ni su esclavo. Ni su esclava. Ni su esclava. Ni su buey. Ni su buey. Ni su asno. Ni su asno. Ni ninguna otra cosa Oigan bien, ninguna otra cosa. Vamos a comernos este caramelo de fresa. Ninguna otra cosa. O sea, vuelve y repita. No codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea que la mujer era una cosa. Ni su esclavo. El esclavo también era otra cosa. Ni su esclava. La esclava también era otra cosa. Ni su buey. Ni el buey también era otra cosa. Ni su asno. Ni el asno también era otra cosa. Ni ninguna otra cosa. ¿Sí bien? Ninguna otra cosa. Todo eso eran cosas. Cosas. Bueno, resulta que cuando Dios creó al ser humano, lo creó, hombre y mujer lo creó perfecto. Lo colocó en medio del jardín del Edén.
y le dio todos los privilegios que puede tener una pareja creada por Dios. Todos los privilegios. Podían comer de todos los árboles del jardín, de todo lo que había en el jardín. O sea, tenía disponibilidad para comer todo lo que quiera. Y para disponer de todo, de toda la creación. El árbol, ¿qué es el todo el jardín? Todo el jardín es toda la creación. Es decir, el hombre puede disponer de toda la creación, y dominar sobre ella. Y después, esa fue como la orden que Dios le dio. Pero ellos, como ya lo vimos la vez pasada, Génesis capítulo 2, versículo 15, hay el capítulo, versículo 15, dice, de los árboles del jardín comerás, pero del árbol que está en el centro del bien y el mal no comerás, porque ya en el versículo 17 dice, so pena de muerte, es decir, morirás. Entonces, Dios creó al ser humano con todos los privilegios, con todas las garantías, con todas las gracias, con todos los dones y carismas y demás, para que disfrutara. Pero no fue capaz de vivir así. Entró la envidia, entró el egoísmo, entró la desobediencia y entró el pecado. El hombre no pudo vivir de la promesa, no pudo vivir de la gracia de Dios. El hombre no pudo vivir de lo que Dios había engendrado en el ser humano, no pudo vivir con eso. Entonces tocó la ley, mandar la ley. ¿Qué está primero, Abraham o Moisés? Abraham. Eso lo dice, que lo vamos a ver muy despacio lo vamos a ver. Por ejemplo, para que noten ustedes que es cierto, San Pablo lo llega a decir, San Pablo lo dice, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículo 14, lo vamos a leer en su momento. Si hoy alcanzamos bien, y si no, pues en el próximo programa. Lo vamos a leer. Allí San Pablo está hablando de Jesucristo y Abraham. ¿Qué sucedió con Abraham? Y que dentro del pueblo judío decían que Abraham había sido justificado por la ley y San Pablo dice, no señor, y eso está escrito en todo el capítulo 4 de la carta a los romanos. Todo el capítulo 4 está hablando de eso, para decirle a los judíos, ustedes entendieron mal a Abraham. Abraham no se justificó por cumplir la ley, por haberse circuncidado, no. Abraham no se justificó por haberse circuncidado. Todo está en el capítulo 4 de la carta a los romanos. Sino por la fe, porque él creyó en la promesa. Y vamos a ver cómo lo dice muy sintéticamente, muy rápidamente, en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Lea el 14 a ver. Y esto, para que la bendición de Abraham alcanzara a todos los paganos. A todos. En Cristo Jesús. Oigan bien. Entonces, la promesa se extendía hasta Jesucristo. Pero miren lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Vamos a escuchar. Versículo 17. Versículo 17. Ahora bien. Les digo esto. Vienen el oído, van a tomar la foto. La ley promulgada 430 años después. Entonces la ley vino 400 años después. No fue con Abraham. Y lo primero fue Abraham. Después, 400 años después, vino Moisés. Vamos a hacer una pausa y queda, no se vayan de la sintonía, que ya en breve regresamos. Tu boca, tus manos tu andar, y que proclames bien alto que el reino de Dios ha llegado, que aún hay esperanza, no está todo acabado.
lejos alejarme de ti. Porque siento muy dentro que no te merezco. He querido dejar de cantar para ti, porque pienso que es poco lo que te ofrezco. Pero tú me persigues, Señor, y te encuentro donde quiera que voy. Si me alejo, tú te acercas a mí y me renuevas tu amor. Simplemente te antojaste de mí, simplemente yo soy tuyo, Señor. Simplemente tú me amas así, tal como soy. Simplemente no me puedo escapar de tu inmensa manera de amar. Simplemente no me puedo esconder en ningún lugar. Que aún sabiendo tú lo débil que soy, le repites a mi corazón que es tu gracia la que me hace ser tu adorador. Mil razones para huir de ti, y he corrido detrás de mis propios sueños, mas no puedo callar tu presencia aquí en mí. Yo soy parte de ti y tú eres mi dueño, y aunque quiera separarme de ti, tu presencia me persigue, Señor, y llorando tengo que regresar, aceptando tu amor. Simplemente te antojaste de mí, simplemente yo soy tuyo, Señor. Simplemente tú me amas así, tal como soy. Simplemente no me puedo escapar de tu inmensa manera de amar. Simplemente no me puedo esconder en ningún lugar. Que aún sabiendo tú lo débil que soy, le repites a mi corazón que es tu gracia la que me hace ser tu adorador. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, hermanos, continuamos entonces con este maravilloso tema y estamos analizando muy brevemente, muy tangencialmente, porque ya en su momento lo vamos a ver bien con calma. Este texto, no se preocupen que ahí vamos a ahondar bien
sobre este tema y sobre el pensamiento de San Pablo, no solamente de aquí de Gálatas, sino de 2 Corintios capítulo 3 también, y de también Gálatas capítulo 4, etcétera. Estamos leyendo el versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 17, ¿no? Lo vas a volver a leer y pasamos después al versículo 19. Ahora bien, les digo esto, la ley promulgada 430 años después. Bueno, ¿por qué se promulgó 400 años después? Porque el hombre no fue capaz de vivir sin la ley. Porque el hombre no pudo vivir solamente de la gracia de Dios, del amor de Dios, no podía. Entonces nació la ley, le tocó de alguna manera Dios mandar la ley. Por eso, ¿ya terminó ahí ese pedacito? No puede anular un testamento formal. No puede anular, oigan bien, no puede anular un testamento formalmente establecido por Dios. Formalmente establecido por Dios. ¿Y cuál fue el testamento formal establecido por Dios a Abraham? La promesa. Y de eso fue que vivió Abraham. Por eso nosotros decimos que es padre, no de la ley, no. Nosotros no decimos, Abraham es el padre de la ley, no señor. Decimos el padre de la fe. Y todo eso, como ya les dije ahora, lo podemos leer en el capítulo, todo el capítulo 4 de la carta a los romanos, que no es muy largo, pero yo les invitaría a que lean el capítulo 4 de la carta a los romanos, precioso, se lo van a leer, lo vamos a leer bien despacitico, para que noten ustedes por qué San Pablo dice que una ley no podía anular una promesa en la cual se apoyó Abraham, y que los judíos lo habían entendido mal, lo habían interpretado mal, y todavía lo siguen interpretando mal a Abraham. Dice que Abraham se justificó por la ley, no por la justicia. Fue justo no por la fe, sino por la ley, y eso no es verdad. Ahí lo explica Romanos, la carta a los romanos. Pase ahora sí al versículo 19. Para que noten ustedes, de ahí, Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Para que noten ustedes entonces, ¿qué fue lo que sucedió con la ley? ¿Qué era la ley? Vamos a ver qué era la ley. ¿O qué fue la ley? ¿Qué fue la ley en el Antiguo Testamento? Por eso Jesucristo la cumplió y dice, en mí se cumple todo y punto. Ya ustedes no la tienen que cumplir. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si vino 400 años después, si fue algo que se le colocó al hombre porque el hombre no podía vivir sin la ley. Entonces, ¿para qué significa la ley? Siga. Ella fue añadida para multiplicar las transgresiones. Otra vez. Ella fue añadida. ¡Tin! Tomaron la foto. Ella fue añadida. Ella fue añadida. Fue un añadido. No era la promesa. No. Fue un añadido. Vuelve y repita. Ella fue añadida. Añadida. Para multiplicar las transgresiones. En orden a las transgresiones, es decir, en orden al pecado. Porque no se podía, el hombre no fue capaz de salir del pecado por la promesa o por el amor o la misericordia de Dios. No. Necesitó la ley, ¿para qué? Para poder compensar un poquito lo del pecado. No para salir de él, porque a la final la ley no nos saca del pecado. La ley no nos saca del pecado. Y oigámoslo de otra manera. Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Vamos a escuchar por qué. ¿Por qué la ley no nos saca del pecado? O sea, no nos lleva a la salvación. ¿Por qué? Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Vamos a escuchar.
momentico, padre, tengo aquí una... Ah, bueno, entonces, allí dice el autor de la carta a los hebreos, está diciendo que la ley siendo una sombra, yo me lo sé, lo que pasa es que pongo a leer a otro para que no digan que es que yo de pronto me invento, tergiverso o estoy leyendo una cosa que no es, no. La ley siendo una sombra que no nos llevaba a la perfección, por eso fue, digamos, abrogada por Jesucristo cuando entró a este mundo y dijo, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que yo entre a este mundo para hacer la voluntad, porque sacrificios y ofrendas no quiero. ¿Ya? La religión de la ley Uh-huh. contiene una sombra de los bienes por venir. Es una sombra. La ley era una sombra. ¿Usted sabe que una sombra es real o no es real? No, la sombra no es real. Usted no puede coger la sombra, usted no puede... la sombra es una cosa ficticia. Dice, es una sombra, no es, siga. Contiene una sombra de los bienes por venir, De los bienes por venir. pero no la verdadera figura de las Pero cosas. no la verdadera, la realidad de las cosas futuras, de las cosas del cielo, no. Por eso no nos podía llevar a la salvación algo que era añadido, como dice San Pablo en esta carta a los Gálatas. Les recuerdo el texto, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué la ley? Fue dada como un añadido en orden a las transgresiones, es decir, en orden al pecado, en orden a lo que el hombre... ¿Por qué? Pues porque el hombre no fue capaz de vivir sin la ley. Entonces Dios le tocó, como de alguna manera, ofrecerle la ley como un bastón, como un pedagogo, como un ayo, como dice San Pablo en la misma carta a los Gálatas, como un ayo. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera caminar, porque le pasa como el anciano. Si el anciano no tiene el bastón, no puede caminar. Eso es la ley, pero el anciano no vive por el bastón, no, el anciano vive por otra cosa. Pero el bastón le ayuda a caminar y le ayuda a ir. Eso era la ley, era una ayuda, pero no era la salvación, no era la vida. Por eso estamos analizando, que nos hemos ido por allá como muy lejos, pero estamos analizando ese mandamiento, el último mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 17, que dentro de las cosas del vecino que usted no podía codiciar, estaba la mujer. ¿Por qué Dios mandó la ley? Porque no había respeto, y hoy todavía sigue lo mismo, no hay respeto por la mujer. Entonces, Jesucristo se obligó a cambiarlo, porque eso no podía seguir así. ¿Cómo así que la mujer hace parte de los bienes del vecino? ¿Cómo así que la mujer es una cosa? ¿Cómo así que la mujer es un objeto? ¿Cómo así que la mujer está dentro de las vacas, dentro de los cabros, dentro de los bienes del vecino, dentro de el asno, etcétera? ¿Cómo así? Entonces, ¿se necesitaba que se cambiara el mandamiento? Claro que sí. Se necesitaba que se cambiara el mandamiento. Primero, porque la dignidad del hombre y la mujer es compartida, primero. Y segundo, porque no podía la mujer estar teniéndose como una cosa. Es decir, valorar la dignidad de la mujer. Por eso Jesucristo lo cambió. Y lo vamos a ver dónde lo cambió. Mateo, por ejemplo, de una vez. Mateo capítulo 5, versículo 20... por allá como el 30 debe ser.
Vamos a escuchar lo que dice Mateo capítulo 5. Vamos a ver, Mateo capítulo 5, versículo, lea el versículo 27. Ustedes han oído que se dijo. Ahí está, ese creo que es. Ustedes han oído que se dijo, oigan bien, o sea, que estaba escrito en la ley, en el último mandamiento. Ustedes han oído que se dijo. Que se dijo. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Pero yo les digo. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ya cometió con ella adulterio en su corazón. Entonces, ¿lo cambió o no lo cambió? Sí, lo cambió. Lo cambió. ¿Por qué lo cambió? Porque antiguamente, ¿quién era la adúltera? La adúltera solamente era la mujer. La mujer era la única que cometía adulterio. El hombre no era adúltero. Y ustedes recordarán, o ustedes observarán en la Sagrada Escritura que en ninguna parte aparece que el hombre es adúltero. En ninguna parte. Solamente, bueno, sobre todo en el Antiguo Testamento, tal vez en el Nuevo Testamento en alguna parte sí lo dice, por ejemplo en Efesios capítulo 5 también, versículo 21 en adelante. Pero en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, en el Antiguo Testamento solamente solamente la mujer era la adúltera, el hombre no. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres y no pecó. No pecó. Teniendo 1000 mujeres, siendo casado y teniendo 1000 mujeres. ¿Por qué? Porque no era el adúltero, no era el hombre, era la mujer. Porque la mujer hacía parte de las cosas del vecino que no se podían codiciar. No se podían codiciar. Por eso Jesucristo, léalo nuevamente. Vamos a poner mucha atención. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola. Ah, bueno, entonces, ¿quién es el que mira a una mujer? Pues el que mira a una mujer no puede ser otra mujer. Es un hombre. Y fíjense lo que dice. Entonces ya el hombre entra en escena dentro de las prescripciones y dentro de las leyes, dentro de la normativa de ese Antiguo Testamento, o ya en el Nuevo, reformado, cambiado por Jesucristo, dice, el que mira a una mujer, siga. El que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Ya cometió adulterio con ella. Ya cometió adulterio con ella. De modo que entonces ahí ya entra a Jesucristo a decir que no solamente la mujer es adúltera, sino el hombre también. El hombre también. ¿Por eso se necesitaba cambiarlo? Claro que se necesitaba cambiarlo. Porque si no, entonces solamente la mujer seguía la mujer siendo adúltera y el hombre no. Por eso es que entre los evangélicos y protestantes, dentro de todos aquellos que no comparten nuestra fe, los hombres pueden tener las mujeres que quieran. Claro, porque están anclados a la ley antigua. Porque ellos dicen, es que nosotros cumplimos los que está en la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura dice, no codiciáis los bienes ajenos, donde está la mujer, el perro, el burro, el cabro, todas las cosas, los bienes del vecino. Ah, entonces el hombre puede tener las mujeres que quiera, como el caso de Salomón. Salomón tuvo 700 mujeres princesas, con rango de princesas. Y 300 concubinas, 1000 mujeres tuvo Salomón y no pecó. Podía tenerlas. Eso es lo que sucede. Por eso, mucha gente se va para allá, para nuestros hermanos separados, nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos que no comparten la fe, que algún día los estamos invitando a que compartan la fe y a que entren en la verdad. Para que noten ustedes que Jesucristo lo cambió. ¿Para qué? Para elevar la dignidad de la mujer al mismo nivel del hombre. Al mismo nivel del hombre. Entonces, la mujer ya dejó de ser cosa.
La mujer ya dejó de estar dentro de los bienes del vecino. Ya dejó. Por eso tenía que cambiarlo. Claro que tenía que cambiarlo, porque Jesucristo vino a implantar una novedad. Una novedad. Ustedes recuerdan el mandamiento de Jesucristo a los discípulos. Este es mi mandamiento. Un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy. Uno solo. Uno solo. Amaos. Y por eso lo confirma San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 21, del 21 en adelante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Es un mandamiento, ese es el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Ya no es el mandamiento de codiciarás o no codiciarás, no, es el mandamiento del amor, porque el mandamiento del amor es el que nos ayuda a nosotros a amar no solamente a la mujer, sino a los hijos, a la esposa, al esposo, a la suegra, a todos. Es mucho más significativo, mucho más profundo, y por eso tenía necesidad Jesucristo de cambiarlo. Claro que sí, claro que sí. ¿Lo cambió? ¿Lo cambió? Entonces, en el Antiguo Testamento, oigan bien, en el Antiguo Testamento, el que cumpliera 9 mandamientos y le faltara uno, no se podía salvar. Leámoslo, por ejemplo, eso está en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos viene justamente a decir eso, a decir lo que sucedía con la ley en el Antiguo Testamento, con el comportamiento de la gente frente a la ley. En efecto, aunque uno cumpla toda la ley, aunque uno cumpla 9, si peca contra un solo precepto y le falta uno, quebranta toda la ley. Quebranta toda la ley. Esa era la, digamos, como el pensamiento del Antiguo Testamento. Ese era. Así usted cumpliera 9, pero le faltara uno, se hacía reo de muerte. Reo de muerte. Usted no cumplía la ley. Bien, hermanos, se nos agotó el tiempo. Pero tranquilo, no se preocupen, que el próximo jueves continuamos. El tema es muy bonito. El tema necesitamos, y los estoy explicando así despacio, sin ninguna prisa, para que nosotros podamos realmente entender por qué Jesucristo y por qué nosotros no estamos aferrados a una ley mosaica. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesucristo, somos cristianos. Bien, vamos a terminar y a colocar en manos nuevamente las actividades de este día, y le vamos a pedir al Señor que nos acompañe también durante esta semana. Y vamos a unirnos a esta oración. Padre lleno de amor y de misericordia, tu gracia inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, y con él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día y buena semana para todos.